Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a esta su parroquia, San Miguel Arcángel. Hoy celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario. Les pedimos por favor que todos los aquí reunidos en la casa del Señor guardemos el absoluto silencio para que todos juntos escuchemos esta Santa Eucaristía con mucha devoción. Nos ponemos de pie y recibimos el celebrante, al Padre José. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor que por mí se
de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno. Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me seduciste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como enjundia de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece en sus obras. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bueno, el evangelio que hemos escuchado hoy es un evangelio precioso sobre el discipulado. Y podemos pensar en el evangelio en tres momentos. En un primer momento, Jesús anuncia su pasión. En un segundo momento, vemos la reacción de Pedro ante este anuncio de Jesús. Y luego, en un tercer momento, Jesús da una catequesis a los discípulos sobre el seguimiento, sobre el discipulado. Primer momento, el anuncio de Jesús sobre su pasión. Jesús
después de un tiempo de ministerio público, se ha ganado muchos enemigos. Tiene muchos adversarios, los escribas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, lo han buscado y han planeado su muerte. Jesús sabe que han decidido su muerte, pero no es algo que a Jesús lo tome por sorpresa. Jesús lo sabe y se lo dice a sus discípulos abiertamente, para que no se hagan ideas falsas y equivocadas sobre el mesianismo de Jesús. El domingo pasado vimos que Pedro confesó a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y los discípulos saben que Jesús es el Mesías. Y aunque Pedro ha hecho esta confesión de fe, después de ya un cierto tiempo de discipulado, lo cierto es que todavía hay ideas en Pedro y en el resto de los discípulos que no terminan de entender el verdadero mesianismo de Jesús. Y entonces, para disipar estas falsas ideas, Jesús les habla claro: vamos a Jerusalén y ahí seré condenado a muerte, pero al tercer día resucitaré. Lo de la resurrección no se le quedó en la mente a los discípulos. Era algo como, difícil de entender para ellos. Pero seguían enfocados en el mesianismo de Jesús, pero en un mesianismo como el resto de la gente lo pensaba, un mesianismo triunfante, lleno de poder, de un Mesías que venía a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos. Esa idea sigue todavía en la mente de los discípulos. Pero Jesús les anuncia lo que va a pasar. Entonces, la reacción de Pedro, en el segundo momento, fue llevarse aparte a Jesús y disuadirlo. Dice el texto: no, Señor, esto no te puede pasar a ti. O sea, te hemos seguido creyendo que tú vas a ser el liberador de Israel, que nos vas a salvar, y ahora diciendo que te van a condenar a muerte. O sea, se frustran sus ideas. Esto no te puede pasar a ti. En otro momento del Evangelio relata que Pedro dice: ok, iremos contigo y moriremos contigo, y el resto de los discípulos también, moriremos contigo. O sea, sosteniendo este mesianismo de su maestro. Pero Jesús les hace ver que no han entendido lo que significa su verdadero mesianismo. Un mesianismo que tiene que pasar por la cruz, por el sufrimiento, por el dolor. Y desde el sufrimiento y el dolor y de la muerte es como Jesús pasará por la resurrección. Jesús no tiene en mente solo el tema de su muerte, claro, se los anuncia para que no los coja por sorpresa, pero Jesús tiene como meta la resurrección, no quedarse en la tumba, sino resucitar. Y desde su muerte y resurrección poder salvarnos de nuestra propia muerte y de nuestros pecados. Entonces, después de ese segundo momento en el que Pedro invita a Jesús y le manifiesta sus deseos, Jesús también le hace un llamado de atención a Pedro. El texto que hemos leído dice las palabras de Jesús: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Otro texto, se cree que la mejor traducción sería: ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, Jesús le está diciendo a Pedro: toma tu lugar de discípulo. Y no, siendo discípulo, te estás poniendo en el lugar del maestro. Porque Pedro se ha llevado al maestro a darle una catequesis. Entonces Jesús le dice a Pedro: toma tu lugar de discípulo y aprende, ponte detrás de mí, del verdadero maestro. O sea, no pretenda darle lecciones al maestro, en este caso nuestro maestro, que es Jesús. Simplemente ser discípulo de Jesús y ver cómo actúa Él en tales situaciones para seguirlo en esas actitudes y en esos valores. Ponte detrás de mí. Porque tú piensas como los hombres, no como Dios. En este aspecto,
Es curioso que Jesús le hace ver a Pedro: tú piensas como los hombres. Claro, Pedro es un hombre y está pensando como hombre, no como Dios. El hecho es que Pedro y todos nosotros, simbolizados en Pedro, somos personas, somos humanos, somos hombres, pero estamos llamados a pensar no como hombres, sino como Dios, a tener el pensamiento de Dios. Eso significa que no fijemos nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros planes en situaciones simplemente terrenas, sino que, aún estando en este mundo, tener el pensamiento de Dios, los deseos de Dios, y llevar a nuestra vida el plan de Dios, que es un plan de resurrección y de vida eterna, eligiendo lo bueno, lo justo, lo mejor, dice San Pablo. Ese es el pensamiento de Dios, y asumiendo ese pensamiento estaremos pensando como Dios. De lo contrario, frustraremos nuestra existencia. Entonces, somos hombres, pero llamados a pensar como Dios. Entonces, en un tercer momento, Jesús aprovecha la situación para darle una catequesis al resto de los discípulos, a todos. Y Jesús les dice: si quieren seguirme, tomen su cruz y síganme. Renuncien a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme. Si quieren seguirme, es decir, si quieren ser discípulos míos, dice Jesús, existen algunos requisitos a cumplir, y están reflejados entonces ahí en 3 verbos en este evangelio: renunciar a uno mismo, cargar la cruz y seguir. 3 verbos. Con el primero, renunciar a sí mismo. Renunciar no significa que nuestra vida cristiana va a ser un cúmulo de renuncias. Ese no es el objetivo de nuestra vida cristiana. Si tenemos que hacer algunas renuncias en nuestra vida cristiana, es porque hay algo a lo que no podemos renunciar jamás, y es a Jesús. Si renunciamos a algo, a algunas cosas, es para alcanzar a aquel que ya nos dio alcance, dice San Pablo, que es Cristo. Jesús en algún momento ilustra estas renuncias con algunas parábolas. La primera de ellas es la parábola del tesoro escondido en un campo, que quien lo encuentra, dice Jesús, vende todo lo que tiene para comprar ese campo y obtener ese tesoro. O sea, renuncia a muchas otras cosas para comprar ese campo y tener ese tesoro. Y la otra parábola que Jesús nos ofrece es la de la perla preciosa. Una vez que este comerciante la encuentra, vende todas las otras perlas de menor valor para comprar esa perla preciosa. Y ese tesoro, esa perla preciosa, es Jesús. Y quien se encuentra a Jesús debe entonces renunciar a todas esas otras perlas de menor valor y a esas cosas de menor valor para obtener ese tesoro y esa perla que es Jesús. Entonces, en nuestra vida cristiana siempre habrán algunas renuncias, pero son renuncias de cosas secundarias para obtener lo mejor, que es Jesús. San Pablo pone el ejemplo de una vida con un lenguaje deportivo. San Pablo dice que, si los deportistas se imponen toda clase de privación y de renuncias para obtener una corona temporal y perecedera, ¿cuánto más nosotros, cristianos, debemos imponernos también algunas renuncias para obtener una corona no perecedera, sino una corona que nos lleva a la vida eterna, que dura para la vida eterna, dura eternamente, porque esa corona es Cristo. Entonces, si los atletas hacen
se ponen todas estas privaciones, cuánto más nosotros en la vida espiritual. Estaba pensando, por ejemplo, así, en deportistas, todo lo que hacen. Piensen, por ejemplo, en boxeadores, todo lo que tienen que hacer, mucho ejercicio, y después enfrentarse a ese combate para obtener un cinturón, obtener en algunos otros deportes alguna medalla, algún trofeo, los aplausos de algunos y algunos millones. Pero nada de eso nos llevaremos a la tumba el día de nuestra muerte. Nada de eso nos valerá en la vida eterna. Nos dice Jesús que ¿de qué nos servirían todas estas cosas si al final perdemos nuestra alma? Esto sería, claro, lo contrario a estas renuncias. ¿De qué nos sirve entonces haber ganado el mundo entero si al final perdemos lo más valioso que tenemos, que es nuestra alma? Nuestra alma es lo más valioso que tenemos, porque somos nosotros mismos y nos perdemos a nosotros mismos. Y Jesús dice, ¿con qué lo vamos a recuperar después? ¿Dando de regreso el cinturón o el trofeo o la medalla o los millones o lo que sea? Nada. Lo más importante es la salvación de nuestra alma, de nuestra vida, pero ganando a Jesús en nuestra vida. Por tanto, las renuncias que tenemos que hacer son necesarias para obtener lo más grande, Jesús y la salvación de nuestra alma. Luego, entonces, haciendo esas pequeñas renuncias, dice Jesús, carguen con su cruz. Cargar la cruz es hacerlo como lo hizo Jesús, pero la verdadera cruz de Jesús no es la cruz de madera. La verdadera cruz de Jesús es otra. Es la cruz del dolor y del sufrimiento que tiene que vivir para poder salvarnos. El rechazo de las autoridades, el rechazo de sus conciudadanos, el ser entregado a muerte, el ser crucificado, la traición, la negación y el abandono de sus propios discípulos. Esa es la verdadera cruz de Jesús. Y Jesús está dispuesto a cargarla y la asume. Eso es lo que más le pudo haber pesado a Jesús en su camino hacia el Gólgota. La cruz de madera la podía llevar con todas las dificultades, pero la llevaba. Pero la que iba doliendo era la otra cruz del dolor y del sufrimiento. Eso sí duele. Pero Jesús lo asume. Y siguiendo al Maestro, nosotros tenemos que hacer lo mismo, dice Jesús. Carguen con su cruz. Carguen con las propias responsabilidades de su vocación y de su misión. Si han decidido ser esposos y padres de familia, carguen con esa responsabilidad. No como un yugo, como algo pesado, sino con amor. Para poder, claro, salvar a los suyos y salvar su alma. Carguen con esas responsabilidades y con las dificultades y los dolores que ello implica. Y claro, esto para el ámbito del matrimonio, pero eso es para cada uno. Solteros, casados, viudos, sacerdotes, religiosos, religiosas, cada uno cargando con las responsabilidades de su propia vocación y misión, con alegría, con amor, pero cargándola, no dejándola tirada. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Luego, en un tercer momento, dice Jesús, síganme. Después de hacer esas renuncias, de cargar la cruz, síganme. Y ese síganme implica entonces ser discípulos. Pero a lo largo de nuestra vida nunca dejamos de ser discípulos. Es un discipulado a lo largo de toda nuestra vida. Siempre seremos discípulos de Jesús. Siempre estaremos aprendiendo de Él. En todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Siempre aprendiendo del Maestro. Síganme. Es un síganme por el resto de nuestra vida terrena.
Porque en algún momento Jesús nos dice, claro, el ser discípulo de Jesús es para aprender de Él. Y en algún momento Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Este aprendizaje será toda nuestra vida. Porque, ¿cuánto tiempo les llevaría a ustedes ser humildes de corazón? ¿1 año? ¿Cuánto duraría ese training? ¿2 años? ¿3? Toda la vida. Siempre estamos diciendo, oh, me puse enojado, me puse con mucha ansiedad y me dio mucho coraje. Y a altas alturas de la vida. Y peinando canas. Significa que ese training es toda la vida. Aprendiendo del Señor a ser mansos y humildes de corazón. Ese discipulado es toda nuestra vida. Pero nunca abandonar la cruz. Renunciar a sí mismo. Y con este tema de las renuncias, entonces, lo necesitamos para poder seguir a Jesús. En algún momento Jesús también dijo a sus discípulos que tenían que hacer renuncias y les invitó a renunciar cosas externas en un primer momento. Casa, familia, la tierra, para seguirlo a Él. Renuncias externas. Pero hoy en este evangelio nos invita a renunciar a cosas no externas, sino a nosotros mismos, a nuestros pensamientos terrenos, a nuestros propios planes en este mundo. Renunciar a nosotros mismos, pero es para estar con Él, para vivir en Él y ganar la corona merecida, que es Cristo mismo. Al final el Señor nos dará la salvación eterna. Estaremos con Él y verlo a Él cara a cara, resucitar con Él y ser felices eternamente con Él. Pero eso se comienza aquí. Desde ya podemos vivir como personas, como discípulos de Jesús, como hijos de Dios, como personas resucitadas, ya, porque fuimos bautizados, y después en plenitud eternamente. Así que necesitamos hacer renuncias secundarias, pero no a Cristo, cargar nuestras responsabilidades y seguir a Jesús. ¿Ok? Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que incline su oído hacia el pueblo que le suplica. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración.
Tengamos presente, hermanos, en nuestras oraciones a la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, para que el Señor la haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Pidamos por los líderes del mundo, para que tengan la sabiduría y la dedicación para encontrar formas de aliviar el sufrimiento del mundo, especialmente el de las naciones que ellos mismos gobiernan. Roguemos al Señor. Pidamos para que el Señor dé fuerza a los misioneros que esparcen la semilla del Evangelio, los libre de las insidias de los enemigos y haga que su predicación dé fruto abundante en las comunidades que reciben la palabra divina. Roguemos al Señor. Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar en sus sacramentos, otorgue sus premios a los que ejercen los diversos ministerios y dé la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Roguemos al Señor. Oremos por las vocaciones al sacerdocio y a la vida contemplativa, para que el Señor llame a los jóvenes a su servicio y a una entrega plena de sus vidas por el reino de Dios. Roguemos al Señor. Por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente por Marvin Lara, Pedro y Beatriz Suárez, Isa Viloria, para que encuentren en Cristo el médico divino que sana y da vida, el alivio y la sanación. Roguemos al Señor. Por todos nuestros difuntos, especialmente por Adrián Argañarás, Eulalia Mongelo, Ramón Maturano, María Ventura, para que Jesús nuestro Salvador los lleve a gozar a la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y renuévanos con tu espíritu de verdad, para que nunca nos dejemos engañar por las seducciones del mundo, sino que, como verdaderos discípulos de Jesús, sepamos discernir lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto, y carguemos con la cruz, acompañando a Cristo, nuestra esperanza, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios escucha la oración cuando estás reconciliado. Dios escucha la oración
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Wilton, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros ten piedad, piedad de nosotros ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea,
las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tenemos algunos avisos? Muy bien, el primer aviso, hermanos, es que este viernes 4 de septiembre, es el primer viernes del mes. Entonces vamos a tener nuestra misa habitual, pero les recordamos que el horario ha cambiado un poco, ¿no? Antes de la pandemia era diferente el horario, pueden tomar asiento un minuto. La misa no será a las 8, otra vez recordamos, la misa es a las 7 en punto de la noche, este primer viernes del mes, 4 de septiembre. Luego le siguen 15 minutos de adoración eucarística, durante el cual también el sacerdote estará confesando brevemente a algunas personas que deseen. Este viernes 4 de septiembre. No hay necesidad de registrarse porque no viene bastante gente, ¿no? Pero todos están invitados. También hoy, al final de la misa, creo que ya todos lo escucharon, tenemos las pruebas del coronavirus, del COVID-19. Monseñor Tolentino, junto con la Arquidiócesis de Washington y el Condado de Montgomery, han decidido tener pruebas acá en nuestra parroquia para que no tengamos que ir a otro lado si nosotros deseamos recibir la prueba. Hoy, al salir la misa, completamente gratis, habrá una fila a mi lado derecho, afuera de la parroquia, para el que desee tomar la prueba de coronavirus. También se les pide que cuando salgan, si usted no va a ser de lo que va a hacer fila para recibir la prueba, que debemos movilizarnos, no podemos agruparnos fuera de la iglesia porque estarán los médicos y otras personas asistiendo. Entonces, cuando va a salir de la iglesia, debemos movernos de la plaza, del atrio de la parroquia. También queremos recordar que las clases de RICA ya dieron inicio hoy, las clases virtuales del rito de iniciación cristiana de adultos. Creo que Ligia vino hoy a la parroquia, está por acá en la parte de atrás y estará recibiendo personas que deseen anotarse para las clases del RICA que se llevarán a cabo de manera virtual todos los domingos a las 11 de la mañana. También las registraciones de educación religiosa ya están disponibles de manera virtual. Usted puede entrar al Facebook de la parroquia y ahí usted va a ver el enlace para poder registrarse, pero también puede llamar a la oficina si usted necesita ayuda. También, como saben, la renovación carismática a nivel de arquidiócesis está vendiendo un carro y está rifando tickets, ¿no? Para la rifa que se llevará a cabo el 7 de septiembre. En la parte de atrás hay boletos, si usted desea colaborar. Todo esto es para la Radio Católica Vida en Abundancia, para que pueda continuar. Por último, queremos pedir que se aseguren, si usted se inscribe en la parroquia para la misa
usted debe recibir un email, en su correo electrónico, porque muchas veces nosotros nos registramos, pero no revisamos si recibimos confirmación en nuestro email. Por tanto, si usted no recibe confirmación en su email, es importante que vuelva a intentar o que llame a la parroquia. Me han comentado que han tenido un problema técnico con las computadoras, que esperamos en Dios pronto se solucione, pero usted puede hacerlo siempre, la registración de manera virtual. ¿Okay? Puede entrar online y directamente usted se registra y debe recibir un email de confirmación. Si no lo recibe, debe volver a inscribirse, porque eso significa que no está registrado. Bueno, gracias por su tiempo y feliz tarde. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,